bendiga. Estamos agradecidos con Dios una vez más por hacer esta grabación, por el medio por el que Dios nos permite llegar hasta ustedes en este tiempo de contingencia. Agradecemos a Dios por un jueves más estar entre ustedes y por llevarles la palabra de Dios. Les seguimos animando a ver los videos, les seguimos animando a ver los estudios de escuela dominical, a ver los servicios de jóvenes, igual la clase de los niños, el servicio de predicación, y no se pierdan esas cosas espirituales que preparamos, hermanos, para su beneficio. Y pedimos disculpas el no hacer este video, esta grabación, este mensaje por nuestra iglesia, y agradecemos a Dios de todos modos tener la oportunidad de predicarle la palabra del Señor aquí en nuestro hogar. Estamos en la comodidad de nuestro hogar y esto es lo que el Señor nos permitió hacer esta semana, y agradecemos al Señor llegar hasta ustedes, agradeciendo por la plataforma, el canal. Les rogamos que hagan lo que han hecho continuamente, compartir el mensaje a sus seres queridos, a sus amigos, a sus vecinos. Compártanles el like y que otros puedan disfrutar de la palabra del Señor, cada quien a su nivel. Gracias, hermanos, por sintonizar el canal y por estar dispuestos a escuchar de la palabra del Señor. En este jueves estamos por tocar el tema. Sabe que estamos terminando el mes de apasionados por doctrina, y los días jueves pues hemos tomado la carga por enseñarles sobre educación cristiana, y en esta ocasión tocaremos el tema confundido pero totalmente confiado. Y es que el tiempo lo amerita, hermanos. Las enseñanzas en este tiempo son muy atinadas en lo que hemos tocado en cuanto a estos temas de confusión. Sé que el mundo, incluyendo los cristianos dentro de este mundo, nos encontramos en confusión por el tiempo que el mundo vive, y está bien que de vez en cuando estemos confundidos por las cosas que están pasando, las enfermedades, las muertes, las noticias que hay a través de la televisión y el internet, pues nos hacen confundirnos qué es lo que está pasando, y incluso nos hacen dudar en alguna manera de que si saldremos bien de esto o no. Y está bien confundirnos, hermanos. Las cosas negativas que suceden de repente nos mueven, de repente nos confunden, que si la enfermedad tendrá un remedio o no, tiene un remedio o no, habrá una vacuna en algún momento, cuántas vidas cobrará lo que estamos viviendo, y estamos confundidos. Tendremos salud, saldremos adelante, tendremos empleo, tendremos economía, tendremos el sustento necesario, y hay preguntas que nos confunden, y está bien que algunas cosas nos confundan, pero, hermano, después de que la confusión nos llega, como hijos de Dios, como cristianos, debemos también, aunque la confusión nos llega, debemos de aprender a estar totalmente confiados en Dios. Es normal que todos pasemos por momentos de confusión. Suele pasar que entre más palabra de Dios recibimos y entre más sabemos de la palabra de Dios, más nos confundimos. Entre más entres a las cosas del Señor, entre más profundo llegues, pues más fuertes llegarán las confusiones. Me recuerdo que en uno de los pasos de fe más grandes que he dado, entregarme a servir al Señor de tiempo completo, no tardó mucho el Señor en probar mi fe, y estaba en segundo
año de instituto bíblico cuando llegó una enfermedad a mi cuerpo, en mis ojos, y la enfermedad iba deteriorando especialmente mi ojo izquierdo, y la enfermedad requería una intervención profesional de un oftalmólogo y era muy caro. Así es que, aunque estaba sirviendo al Señor de tiempo completo, pues mi vista se estaba deteriorando y no tenía dinero, economía. Cuando uno se entrega a servir al Señor de tiempo completo, pues existe la paz de obedecer al Señor, pero no hay mucha economía cuando uno pues se entrega a prepararse para servir al Señor. Y llegó un momento que no tenía dinero para atender mi necesidad, mi enfermedad, pero también estaba entendido que yo estaba sirviendo al Señor por fe y había entregado mi vida para servirle, y de repente la necesidad económica y la enfermedad me hicieron confundirme si es que yo debía de terminar mi entrenamiento o no, si era la voluntad de Dios que estuviera estudiando o no. Quería salir y trabajar y conseguir seguro por el trabajo para atender mi vista, pero aunque fui confundido, eso no me estorbó para confiar en Dios. Y gracias al Señor que aunque estuve confundido, el Señor me hizo estar totalmente confiado, y el Señor proveyó aquella necesidad que yo tenía y mi ojo pudo ser intervenido. Que nos confundamos, hermanos, no debe hacernos desconfiar en Dios, ya que la confianza que tengamos en Él es lo que siempre nos sacará adelante. Seguro estoy que en esta época que vivimos, nuestra confianza en Dios ha sido probada. La falta de trabajo nos hace desconfiar, nos hace confundirnos. La falta de dinero nos hace desconfiar, nos hace confundirnos. La falta de salud nos hace desconfiar y confundirnos. Los tiempos son difíciles, pero aunque haya confusión, hermanos, aunque haya un poco de desorden emocional, Dios sigue siendo Dios, y Él no deja de ser quien es en los tiempos difíciles. Confiemos en Él, porque Él no cambia cuando los tiempos cambian. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo omnipotente. Él sigue siendo omnisciente. Y Él sigue teniendo el mismo poder para ayudar a nuestra necesidad, aunque el mundo se encuentre en necesidad, aunque todo cambie. Él sigue siendo Dios. Solemos tener, hermanos, en la humanidad épocas de confusión. En ocasiones experimentamos confianza en Dios, y en ocasiones nos confundimos si es que tenemos esa confianza plena en Dios. Pero Dios tiene planes de bien, hermanos, y no de mal para nuestra vida. Pedro no había en algún momento, hermano, mire, no solamente nosotros pasamos por momentos difíciles de confusión, pero en algún momento siervos de Dios que sirvieron a Dios fielmente pasaron por momentos de confusión. No solamente usted enfrenta tiempos difíciles, no solamente nosotros enfrentamos tiempos difíciles, los discípulos del Señor enfrentaron épocas de confusión. El apóstol Pedro pasó una noche, hermanos, completa pescando, ya siendo un obrero que trataba de seguir al Señor, tratando de ser un buen cristiano, un buen creyente. Este hombre estaba empezando a seguir al Señor, a escuchar sus mensajes. Y fue una noche, pues, a pescar, porque aunque estaba siguiendo al Señor, pues quería subsidiar sus necesidades, y él seguía trabajando. Pero resulta que ya al lado del Señor
salió a pescar y no había pescado nada en toda la noche. Y de repente, hermanos, a esa pesca que era a la vista de nosotros, a la vista de los lectores, a la opinión de Pedro en aquel momento, era un fracaso porque toda la noche no pescó nada. De repente experimentó la pesca milagrosa más grande en su vida. Imagine, él salió a pescar y su experiencia no fue buena. No pescó nada en toda la noche. Pero de repente él experimenta, de pronto las cosas cambiaron. Y aunque siento que él pudo estar confundido por un momento, estoy empezando a servir al Señor. Estoy tratando de agradar a Dios. Estoy tratando de seguir a Cristo y de repente yo lo puedo ver confundido porque estaba haciendo la voluntad de Dios, intentando seguir a Dios y en la noche no había pescado nada. Pero de repente las circunstancias cambiaron y experimentó una pesca milagrosa, la pesca milagrosa más grande que en su vida había experimentado. Sin embargo, hermano, cuando él estaba teniendo éxito, levantando sus redes para meter toda esa cantidad de peces al barco, la red se comenzó a romper. Ahora, fíjese, hermano, la experiencia que estaba viviendo Pedro. Toda la noche pescó y no había pescado nada. Él salió a tirar el anzuelo ahí junto con la cañita de pescar, el hilo de pescar, y no había sacado nada en toda la noche. De pronto algo cambia y está levantando gran cantidad de peces. Pero de pronto otra vez esa pesca milagrosa que emocionó y alentó su corazón, de pronto vio que la red, eran tantos los peces, hermanos, que se comenzó a romper. ¿Usted cree que Pedro no de repente estaba confundido? Luego por fin, hermano, por fin, entre pescaba y no pescaba, subía y no subía los peces. Por fin logró subir los peces a la barca y resulta que la barca comenzó a hundirse. ¿No era esta situación, hermano, muy cambiante para Pedro? ¿No cree que de repente pudo confundirse? Estoy haciendo la voluntad de Dios, no me va bien pescando, no me va bien en mi trabajo. Y luego experimento una tremenda pesca milagrosa. Estoy subiendo los peces a la lancha y la red se comienza a romper. Luego logro subir los peces a la lancha y la barca se comienza a hundir. Y de repente yo puedo ver, hermano, aquí a Pedro confundido entre animado y desanimado, entre motivado y desmotivado. Y estoy seguro que estaba un poco confundido. La situación era para confundirse. Todos tenemos días, hermanos, en los que nos confundimos. Cada 3 minutos algo cambia. Y como a Pedro, a todos nos pasa. Pero cuando trabajes, hermano, cuando tú hagas algo para ti o para el Señor, hazlo con mucho empeño, como lo hizo Pedro. Pedro lo que hacía, hermanos, lo hacía bien, lo hacía con empeño, con dedicación. Toda aquella noche Pedro había trabajado y Dios miró ese esfuerzo. Dios vio el esfuerzo de Pedro y definitivamente pensó por su esfuerzo en bendecirle y hacerle pasar un día milagroso. Dios ve los esfuerzos, hermano. Aunque los días no son tan buenos, Dios ve los esfuerzos. Y si tú te esfuerzas, hermano, Él hará cosas milagrosas alrededor tuyo. Al mismo Pedro, hermanos, fíjense qué cosas le pasaron
a Pedro en los que puedo yo percibir que Pedro vivió algunos momentos confusos. La confusión, hermano, no debe de hacernos dudar de Dios. Y la confusión, hermano, en la barca, en la lancha, en la panga, como usted le quiera llamar o como le llame, la confusión le ganó a Pedro. Por algún momento, hermanos, él dudó del Señor. De hecho, cuando él subió la gran cantidad de peces, él estaba desconfiado que no iba a pescar nada. De repente aparece la pesca milagrosa, trata de subir los peces a la lancha y la red se comienza a romper, lo sube, la barca se comienza a hundir, le iba entre bien y mal, pero el milagro se completa. El Señor, hermano, responde a las plegarias de Pedro y le fue bien, hizo una pesca milagrosa. Cuando él sube esa gran cantidad de peces, lo primero que dice es al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que Pedro se siente no merecedor de ese milagro por las confusiones que estaban pasando. A ese mismo Pedro, hermano, ese Pedro al que se le dijo, el Señor en algún momento le dijo a Pedro: Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el Señor le dio confianza a Pedro, hermano, y le dijo el Señor: vas a tener el poder de ministrar mi reino, y te voy a dar las llaves del reino para que hagas conforme mi voluntad. Pero en otra ocasión, hermano, fíjese qué ánimo que el Señor te diga: tienes las llaves del reino, tienes influencia en el reino, vas a trabajar para mí en el reino de los cielos. Pero de repente, hermano, el Señor le dijo a Pedro de la nada, algo cambió, y el Señor le dijo a Pedro por algunos comportamientos: apártate de mí, Satanás. Le dice primero: tú tienes las llaves del reino, tienes influencias en mi reino, vas a trabajar para mí en mi reino. Y luego de repente le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que a Pedro no le llegaron confusiones, hermano? ¿No es esto confuso? El tesoro está aquí, hermanos. Los días de confusión nos generan confianza o desconfianza en Dios. Y a Pedro, por la gracia de Dios, le produjo la confusión, le produjo fe. Cuando Jesús les declaró a los discípulos que Él era el pan de vida, muchos de ellos, hermanos, se apartaron, por lo que el Señor preguntó si se irían también como todos los demás. Pedro le declaró: Señor, ¿a quién iremos? Cuando los demás, hermanos, estaban pensando en apartarse, Pedro le declara al Señor y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Con quién más vamos, Señor? Aunque he tenido días confundidos, la verdad, Señor, es que estoy totalmente confiado. He vivido días de confusión, pero mi fe me impulsa por esas confusiones que he vivido a tener confianza en Dios. Y yo le animo, hermano, en estos días de confusión, tenga una total confianza en Dios. Aunque hay incertidumbre, usted tenga confianza. Aunque no sabemos en momentos qué pasa con la economía, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la salud, usted tenga confianza en Dios. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen un Dios en quien creer, entiendo que de repente ellos naveguen, hermano, entre la confusión. Pero un hijo de Dios que cree en Dios, que tiene un Dios, que tiene una fe, debe de vivir plenamente confiado en su Señor. Hermanos, déjeme leo un versículo, Juan capítulo 6, y en el versículo 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, fíjese hermano, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermano, todos esos días de confusión, a Pedro, en lugar de ocasionarle un mal, le ocasionaron un bien. Confianza, por cierto, plena confianza en su Dios. El apóstol tuvo, hermanos, momentos de confusión, pero también tuvo momentos de confianza total en Cristo. Aunque haya muchas veces, hermano, en los medios y en la sociedad ataques contra el cristianismo, debes de estar seguro que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Dios en tiempos de confusión se manifiesta a sus hijos. No solamente, hermanos, Pedro tuvo tiempos de confusión. También Juan el Bautista vivió tiempos de confusión. Le estoy contando, hermano, que héroes de la fe, hombres que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11, vivieron tiempos de confusión. Está bien, hermanos, confundirnos, pero usted tiene que terminar totalmente confiado. La incertidumbre llega, la confusión llega. A Pedro le llegó confusión, pero en el momento apropiado mostró, hermanos, confianza en Dios. Juan el Bautista, hermano, cuando estaba en la cárcel, recuerda ese predicador atrevido y valiente allá en el desierto que le predicaba a los hebreos: arrepiéntanse, generación de víboras. Ese hombre atrevido y un predicador, hermanos, mire, con convicción, con atrevimiento, predicaba sobre arrepentimiento. Juan, cuando estuvo encarcelado, hermano, un hombre de convicción, él sentía tener, cuando él tenía mucha seguridad de lo que creía, de repente él experimentó incertidumbre. Ahí en la cárcel, hermanos, este hombre preparó el camino del Señor. Él fue elegido desde el vientre de su madre para tener la tarea de preparar el camino del Señor. Ese hombre estaba profetizado que prepararía, hermanos, el camino del siervo de Dios. Él sabía que el hombre que venía tras él, hermanos, era más digno que él. Cuando lo enfrentó cara a cara, le dijo: yo soy el amigo del novio. Yo solamente he venido a prepararle la boda. Él es el novio, yo solamente soy el amigo. Él sabía que vendría uno tras de él, más grande que él. Él estuvo preparando su llegada, hermanos. Es más, le dio la introducción al mundo diciendo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de repente ese hombre de fe, hermano, Juan el Bautista, vivió un momento incierto en la cárcel. Estaba confundido y mandó preguntar a Jesús si era él el que habría de venir o si debían esperar a otro. La agonía y la incertidumbre, hermano, de saber que la muerte le esperaba, de repente le produjeron, hermano, confusión. Sin embargo, Jesús, el maestro de la comunicación, hermano, no le mandó decir: díganle al Bautista que ¿por qué pregunta? ¿Acaso él no fue el que me bautizó y vio lo que dijo mi Padre desde los cielos, que soy el Mesías venidero y prometido? Hermanos, sino que le hicieran saber a Juan las cosas que habían visto de él. Oigan este versículo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo:
id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y eso, hermano, levantó el ánimo de Juan. Por supuesto que sí. Cuando se miró, hermanos, apoyado por el Señor Jesucristo en su momento de mayor confusión. ¿Eres tú, Señor, o esperamos a otro? Díganle a Juan lo que están viendo, los milagros que están viendo, las resurrecciones que están viendo, las sanidades que están viendo. Díganle que soy el Mesías. Bueno, hermanos, en ese momento de incertidumbre, Juan cobró sus convicciones. Y él se pudo reponer a ese momento de confusión. Juan el Bautista, hermano, ese nómada, estricto predicador, hombre de convicción y atrevido, él vivió sus días de confusión. Él tenía fe, hermano. Este hombre tenía esperanza, pero a todos nos llega de repente un tiempo de confusión. ¿Qué tal Gedeón, hermano? A Gedeón se le apareció el ángel del Señor para decirle que nuestro Padre, hermano, mire, para decirle que nuestro Padre estaba con él. Nuestro Padre Celestial, hermano, estaba con Gedeón. Un ángel le apareció antes de pelear contra sus enemigos, antes de motivarlo como el elegido para pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. Un ángel bajó para decirle: nuestro Padre está contigo, varón esforzado y valiente. Pelea contra los enemigos de los hebreos. Pero este israelita, hermano, en lugar de agradecer a Dios que él estaba con él, hermano, este israelita, hermano, le reprochó todo lo que había ocurrido con su pueblo y dijo al Señor sobre cosas que lo afligieron. Él le dijo: Señor, me afligió que mi pueblo ha vivido derrotas, ha vivido muerte, Señor, estoy confundido. Somos el pueblo de Dios y estoy confundido si hemos de ganar, si hemos de perder, si somos un pueblo bendito o un pueblo maldito, Señor. Y la verdad estoy confundido. Y el Señor le dijo: varón, Dios está contigo. Tú vas a pelear y vas a vencer a los madianitas. Pero hermano, en lugar de creer a Dios, se confundió y comenzó a reprochar a Dios. Ve a Jueces en el capítulo 6 y en el versículo 12. Dice así: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjese, hermano, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Señor, ¿por qué nos han pasado cosas malas? Estoy confundido. Y es que, hermanos, daremos a Dios gracias por lo bueno y no por lo malo. Ya nos enseñó Job. Entienda usted, hermano, que lo bueno y lo malo llegan porque Dios así lo ha permitido. El Señor, hermanos, nos permite días buenos y el Señor nos permite días malos. Y en los días malos debes de confiar en Dios, como confiamos en Él en los días buenos. Pero Gedeón, hermano, se confundió. En esos días malos que estaba experimentando, él no recordó los días buenos que su pueblo había pasado, pero él solamente recordó los días malos. Y en estos días malos, el Señor le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado. Dios está contigo. Y él dice al Señor: pero si Él está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué nos ha acontecido tantas cosas malas? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón, un hombre esforzado y valiente, que está en el libro de Hebreos, hermano, que consiguió una victoria increíble con 300 varones. Este hombre vivió sus momentos de confusión. La confusión llega a nuestra vida, hermano. La falta de fe llega a nuestra vida. Pero cuando la confusión llega a nuestra vida, la falta de fe llega a nuestra vida, usted tiene que aprender, hermano, aunque haya confusión, tiene que aprender
a vivir totalmente confiado en Dios. ¿Cómo es esto, Pastor Mario? Bueno, entendemos que la carne es débil, hermano, pero el espíritu está dispuesto siempre a superar los momentos de debilidad. Evidentemente, hermano, Gedeón estaba confundido, pero en medio de su confusión hizo una declaración increíble de confianza, enseñándonos, hermano, que aún en la confusión puedes confiar en Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Fíjese, hermano, confundido por cuántos enemigos tenemos, pero confiados en Dios. Aunque contra mí se levante guerra, fíjese lo que declara David: yo estaré confiado. Aún, hermano, en la confusión, usted puede aprender a estar confiado en Dios. Aunque estés confundido, debes de estar plenamente confiado. Si tu año no empezó bien, que tu confianza llegue en victoria hasta los meses siguientes. Declara que el Señor será tu amparo, tu refugio, tu defensa, tu castillo fuerte, y verás que la bondad de Dios se manifiesta en quien cree en Él. Salmo 27, versículos 10 al 13 dice así, hermano: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere, fíjese, hermano, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando hay confusión, hermano, confía. Dios te va a bendecir. Hermano, no solamente estos siervos de Dios experimentaron confusión. También uno de nuestros personajes en la palabra del Señor preferidos, o nuestro personaje preferido, Jesús, hermano, también sintió confusión. El Hijo de Dios. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, en un momento de agonía: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la eternidad, hermano, Dios Padre y Dios Hijo tenían comunión. Dios Padre y Dios Hijo, hermano, tenían una plena amistad, una plena unidad. Y de repente, hermano, el Hijo comienza a sentir que el Padre le ha dado la espalda, porque está solo enfrentando la agonía. Nunca había sentido la agonía sin la mirada de su Padre, sin el cuidado de su Padre. Y ahora él, hermano, está viviendo en un momento de confusión. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo no iba, hermano, a sentirse confundido? Siendo un hombre justo, tuvo que morir entre ladrones. ¿Cómo no sentirse confundido, hermano? Si siendo alguien que cubría al enfermo, al necesitado, él moría siendo desnudo. Si siendo un hombre que llevaba bendición a muchos, moría como un hombre maldito en la cruz del Calvario. No obstante, hermano, a pesar de su confusión, volvió en un momento, hermano, clave, a tener una plena confianza en su Padre. Él, en el momento de más grande agonía, aunque vivía un tiempo de confusión, mire qué lección nos da el Señor Jesucristo. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En un momento, hermano, en el que él sentía que su padre le había dado la espalda, de repente reaccionó a su confusión
Y él dijo: Señor, en nadie más confío tanto para encomendar mi vida. Jesús, clamando a gran voz, en el momento de más grande agonía, dijo: Señor, en tus manos pongo mi espíritu. En ti confío, Señor, para la eternidad. Y habiendo dicho esto, expiró. Encomiéndale a Dios, hermano, tu espíritu. Encomiéndale a Dios tu familia. Encomiéndale a Dios tus hijos. Encomiéndale a Dios tu hogar. Porque en el momento de confusión, hermano, necesitarás siempre en quien confiar. Y en momentos de confusión, no hay nada mejor, hermano, que confiar en nuestro Dios. En momentos de confusión, tenga una total confianza en Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el poder de tu palabra. Gracias por estos versículos. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Por favor, bendiga esta enseñanza y bendiga a quien la ha escuchado. Que sea de bendición a todos mis hermanos y a todos aquellos hogares que su palabra llegará. Nos ponemos en sus manos. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. En Cristo Jesús pedimos. Amén.